Germany is for the first time Dali born with any kind of traumatism. Little blood, symbolic blood, and milk again, milk of today born, and some symbolic fish of Mediterranean people. This is the blood of Galah and the blood of divine David. Hola amigos, bienvenidos a este programa. Hoy nos ocupamos de los principales logos de la NASA, a sugerencia de un seguidor, que tienen claves ocultas muy interesantes para comprender cuál es el cosmos verdadero, ¿no? Y no el que nos cuentan, ¿no? El logo principal de la NASA, que todo el mundo ha visto alguna vez, porque es el que utilizan a nivel público, a nivel más mediático, presenta un cielo estrellado con el logo NASA, una especie de aro que es una nave en órbita, ellos lo dicen expresamente, y luego una forma en V, también dicen expresamente, aunque vamos a ver que también simboliza la A, como se ve ahí, porque en el fondo se está cruzando en medio con la A. Están hablando del triángulo, ahora lo vamos a ver. Pero lo importante de todo esto es que hay un cielo vacío y una forma circular que así de pronto ya nos sugiere que podría ser una alusión a la Tierra cóncava, ¿no? Aunque ahora vamos a ver que esto es más fundamentado de lo que parece así dicho de pronto, ¿no? Porque este logo es como digo, el más conocido, el más público, pero luego hay otro que es verdaderamente el original, del que se extrajo este público más simplificado, ¿no? El original es el logo que utilizan, digamos, más a nivel interno y a nivel más institucional para las grandes celebraciones de la NASA. Por lo tanto, es más el logo como más de la NASA y que tiene un contenido oculto más interesante, ¿no? Y que, como se ve ahí, sigue mostrando ese cielo estrellado, cielo nocturno, y dentro dos esferas, ¿no? Dos esferas que a bote pronto, en un primer vistazo, es fácil pensar que son la Tierra y la Luna, ¿no? Porque más o menos ese es el tamaño de la Tierra y de la Luna, según el modelo oficial, porque la órbita de esa cápsula, de esa misión espacial, en cierta manera se parece a lo que podría ser el plano ecuatorial, al Ecuador, porque la Luna está a una inclinación que más o menos es la que sabemos que tiene con respecto al plano ecuatorial terrestre, entre los 18 y los 28 grados, ¿no? En lunasticios menores y lunasticios mayores, porque esa flecha roja parece aludir a la eclíptica, a la inclinación de la eclíptica, o quizás porque es un poco mayor de los 23,3 grados de la eclíptica, pero tampoco llega a los 62, 63 del plano galáctico de la Vía Láctea. En todo caso, eso se parece un poco a, ¿no?, Tierra-Luna, ¿no? La Luna es blanca, ¿no? Es así clarita, tiene una sombra como de las típicas formas que son las lunas crecientes, ¿no? Las lunas sonrientes. Y sin embargo, la sombra que hay sobre la Tierra, pero también el color, sobre todo el color, nos dice que eso, más que la Tierra, parece ser el Sol, ¿no? Porque es el color amarillo brillante y dorado del Sol, ¿no?
Por lo tanto, otra vez, entonces, como digo, parece que esto nos confirma lo que decíamos al principio, que el sello principal estaba aludiendo a la Tierra cóncava, y aquí parece que los dos astros que nos muestran, con esa cierta ambigüedad, donde parece que lo amarillo podría ser la Tierra, pero parece más posible que fuese el Sol, ¿no? Hay una ambigüedad que a mí me parece muy intencionada, pero que nos inclinamos por pensar que es el Sol, que son el Sol y la Luna al interior de la esfera celeste, pero nos atrevemos a proponer de la Tierra cóncava, siendo todo el sello una descripción de la Tierra cóncava. Hay que tener en cuenta que la NASA es la principal productora de imágenes de la Tierra esférica convexa, que, como pensaban muchos investigadores, son imágenes manipuladas de ordenador. En realidad no es lo que se ve al salir ahí fuera, y nosotros creemos que de hecho es muy difícil ver nada, porque las propias condiciones de visibilidad no permiten ni siquiera ver. Es decir, pero en todo caso son imágenes, pensamos, las que nos enseñan de la Tierra esférica convexa manipuladas por ordenador. Y lo interesante es que justamente la NASA, que es la corporación, digamos, que más utiliza imágenes de síntesis para mostrar una Tierra esférica, aquí en el logo, en su logo principal, justamente nos muestra lo contrario. Y eso, aunque parezca paradójico y una contradicción, es la norma en estas mecánicas ocultistas, que en definitiva es cómo funciona todo esto, donde ellos están permanentemente dándole la vuelta a todo y mostrándonos una cosa y la otra dada la vuelta, etcétera, ¿no? La famosa imagen de los astronautas con el número 51, que se dan la vuelta en esa especie de ilusión de la falta de gravedad, que en realidad lo hacen con un avión. Nos lo ha contado Irulanducci, pero al darse la vuelta se ve Isis en el 51, que es el 5 y el 1, la pirámide. Ya hemos hablado de todo eso. El 5 y el 1 aparece el Isis, ¿no? Entonces, todo esto aquí parece que sugiere que justamente aquí en el logo nos cuentan todo lo contrario que nos cuentan en las imágenes de síntesis, pero simbolizado, siempre la misma lógica, justo el símbolo. A través del símbolo es donde accedemos a la verdad, aunque eso sea paradójico, pero en el fondo es lógico, porque como no lo podemos demostrar, el símbolo, porque en el fondo esto es una lógica de capas iniciáticas, de sociedades secretas, de dobles juegos, de triples juegos, pues justamente el símbolo nos da acceso a la verdad, aunque no nos sirve de nada saber la verdad, porque todo el aparato de la ciencia está construido sobre la convención de hacer creer a una gran masa en que determinados dogmas son la verdad. Es decir, lógica religiosa vendida como ciencia, ¿no? Siempre la misma lógica. Por lo tanto, nuestra verdad, a la que accedemos a través del símbolo, en el fondo no es demostrable y por lo tanto no nos sirve para nada. Digamos, no nos sirve para demostrar, en todo caso sí para atar cabos y llegar a nuestras conclusiones, ¿no? Entonces, otra de las cosas que llama aquí mucho la atención es la sombra que se proyecta sobre la esfera amarilla, ¿no? Es decir, frente a la sombra de la Luna, que es, ya digo, muy normal, la sombra que proyecta esa flecha roja sobre la esfera amarilla es muy extraña, no la entendemos, ¿no? No la entendemos porque debería ser una sombra abierta, ¿no? Inclinada, porque es una superficie de proyección inclinada, ¿no? Yo he hecho ese ejercicio 1000 veces en la escuela de arquitectura y las sombras se deforman según donde se proyectan, lógicamente, pero no debería ser una forma circular como esa, ¿no? Por lo tanto, ahí hay algo raro, ¿no? Y de hecho, en el diseño inicial veíamos primero que la sombra de esa esfera amarilla era igual que la Luna, una sombra normal, que es la que tendría una esfera, un cuerpo sólido con una luz exterior, ¿no? Y sin embargo se lo hicieron cambiar al diseñador porque no les gustaba a los que mandaban, en definitiva, lo cual es un signo muy evidente que esa sombra tiene un contenido oculto, ¿no? Porque se lo mandaron a hacer el comité que dirigía todo esto al diseñador, ¿no? Que en el fondo pues sabemos que
es posible que no sepa muy bien del todo lo que está haciendo, porque todo esto es así, ¿no? Es decir, todo esto funciona como a través de distintos frentes para que al final, digamos, no se haga explícito, ¿no? Todo opera. Es decir, lo que manda, siempre decimos, lo que manda es lo que no se dice. Es decir, la palabra, todo el lenguaje opera según esa lógica, todo el lenguaje opera porque el lenguaje, lo que oculta el lenguaje, el tabú, es decir, es la idea de la palabra perdida de la masonería, ¿no? La palabra perdida es la palabra que no se dice, los nombres secretos de Dios, todo siempre es el mismo, es el agujero que está en el centro del lenguaje, del que ha hablado Jacques Lacan y otros, ¿no? Entonces justamente le hicieron cambiar la sombra y ya vemos en el logo definitivo que la sombra es una sombra circular, pero que no se corresponde con esa V roja, ¿no? Que ellos dicen explícitamente que es una V, pero que también es una A, ya lo decíamos antes. En el fondo es el triángulo, ¿no? Son los dos triángulos, ahora lo vamos a ver. Entonces solo hay una opción. Es decir, si esa sombra se está proyectando al interior de ese sol, pero está generando una especie de proyección en los 360 grados desde uno de los brazos, eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Es decir, pues entonces es que se están proyectando los dos brazos de la V al interior de ese sol dorado aparentemente, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos en la sombra, es circular hacia la derecha, pero luego hacia la izquierda se encuentra como en ángulo, ¿no? Es una forma cerrada, pero no del todo circular. En el fondo se cierra casi como el ictus, pero sin la cola del pez cristiano, ¿no? Y justamente responde entonces a la forma abierta de la V, donde en el vértice de la V se proyecta circularmente y en los extremos de la izquierda generan una especie de encuentro quebrado en esa forma cerrada de el centro del Sol, que también es el ojo de Horus, ¿no? No quiero ir tan lejos, pero también es el ojo de Horus, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir es que aquí hay una especie como de lógica de inversión paradójica, que esto no se sostiene, digamos. Hay una lógica de inversión en la que al final solo se puede proyectar esa sombra circular sobre la superficie del Sol si se está proyectando al mismo tiempo desde los 360 grados, como si hubiese una luz, digamos, perimetral, ¿no? Una especie de línea LED que está en todo el ecuador proyectándose, pero eso tampoco tiene lógica, ¿no? Entonces es más lógico pensar, porque sabemos, nos ponemos en la cabeza de cómo funciona todo esto, que están dándole la vuelta al modelo y que es la luz del interior. Es decir, en el fondo esa V está atravesando una forma hueca, una forma cóncava de sol, y proyectando esa sombra perimetralmente al interior de esa forma esférica que vemos. No sé si se entiende la lógica. De hecho, esto también se puede ver a simple vista como si esa forma amarilla con esa sombra dibujase una especie de donuts, una especie de toroide. Pero nosotros estamos diciendo algo un poco más, en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque el agujero es en el otro sentido. No sé si me explico. El agujero no es en el sentido que vemos, es en el otro. Todas estas paradojas están en definitiva reposan en la idea de la inversión del modelo que está en el corazón de nuestra teoría, donde ellos han invertido completamente el modelo y nos venden como convexo un modelo que es cóncavo, y así con todo, ¿no? Nos venden como recto lo que es curvo, porque todo es una geometría vorticial toroidal que nos venden como luz recta, pero que también vemos como luz recta, porque en la escala de la manifestación, es decir, son todas estas paradojas que en el fondo son las inversiones entre lo manifestado y lo no manifestado, lo que hablábamos el otro día del árbol que está invertido. El árbol cósmico tiene la raíz mirando al cielo y la copa mirando al suelo, frente a los árboles caídos en la materialidad en los que se invierte esa lógica, ¿no? Algo parecido, ¿no? Por lo tanto, todo esto nos lleva a pensar que nos están hablando de manera como muy velada, es decir,
principio parece que eso es la Tierra, pero luego vemos que el sol es el Sol dorado, pero ahora vemos que tampoco puede ser el Sol dorado porque lo está atravesando una fuerza roja que es la V, pero que es la W, y además se curva y lo dicen ellos expresamente, se comba y se torsiona, ¿no? Supuestamente porque el diseñador se inspiró en unas alas aerodinámicas que estaban experimentando en ese momento, a finales de los años 50, en el laboratorio de Langley, pero sabemos que esto siempre son excusas, ¿no? En realidad es otra cosa, ¿no? Nos están hablando de las dos Vs, de los dos triángulos, de las dos As, con ese doble juego donde eso en el fondo es una simplificación, como decíamos el otro día, del octaedro y de los triángulos, de otra cosa, ¿no? Es decir, y vamos a ver que ahora aparece Orión, vamos a ver que ahora aparece Orión, ¿no? Y esa idea de los dos triángulos, ¿no? Por lo tanto, es la lógica cóncava, pero no solo porque hay una Tierra cóncava, sino porque es un sistema multitoroidal donde hay toroides que se bambolean dentro de otros toroides, donde el toroide central, el que es atravesado por la energía más sutil y más etérea, que sería el séptimo rayo del que nos hablan, ¿no? Tantos, ¿no? Las 7 estrellas, las 7 hermanas del polo, ¿no? Que luego se encubren con la osa, ¿no? Las 7, ese número 7 del que hemos hablado, que son los 7 rayos, que es el 7 que supera a 6 direcciones del espacio, por lo tanto esa anisotropía del espacio donde la vertical es más que la vertical, es la salida del cosmos hacia el extracosmos, es la salida de la cueva cósmica de la que nos habla René Guénon, que también es en cierta manera el ojo de Horus, aunque el ojo de Horus porque son los dos ojos, el solar, el lunar, y luego el tercero es el ojo vorticial, es el ojo del sol negro, es el ojo, pero también es el ojo de la salida del cosmos, ¿no? La salida de la caverna cósmica, de lo que sin duda nos estaba hablando Platón, cosa que pocos han entendido, ¿no? Platón nos está hablando de la Tierra cóncava en su famoso mito de la caverna, como voy a mostrar próximamente, ¿no? Y este es el ojo de Horus, ¿no? El ojo de Horus, que es el ojo de los gigantes que antecedieron al humano, como nos cuenta Kubrick en 2001, una odisea del espacio. El gigante en la roca, ¿no? Tienen razón los que nos dicen que los gigantes están encerrados en la roca, ¿no? O sea, que eso se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y Kubrick nos lo cuenta, ¿no? Es decir, antes del mono vinieron los gigantes que estaban encerrados en la roca porque la Tierra es la roca, el interior es la caverna cósmica, y el ojo de Horus, y Stanley Kubrick nos muestra que los gigantes son Horus. Increíble, ¿no? Pero Horus no era el andrógino transhumano, el que viene al final ¿no? Y él efectivamente lo cuenta al final de la película. Después de las 3 sicigias, las 3 eras, viene la era del andrógino transhumano, etcétera, ¿no? Pero la unión de Isis y Osiris, ¿no? De eso que hemos visto de Sirio, Sotis y Orión, Sahu. Claro, pero es que el ojo es el corazón de la Tierra, el ojo es todo eso, el ojo también es todo eso, ¿no? El corazón del Sol negro, que también es la salida de la cueva o de la caverna cósmica, que es el universo y es la Tierra cóncava. Y eso es lo que parece que está aquí implícito, ¿no? Con ese color de la sangre, que atraviesa justamente el trauma, ¿no? El trauma que atraviesa, ¿no? El agujero, ¿no? La vagina, el ano, la vesica piscis, todo, ¿no? Hace de esto muchos años, allá en Cadaqués, el ave fénix puso un huevo. Bien sabemos que tal pájaro renace de sus cenizas, y surgió una especie de caduceo mercurial reparado de un ala, cuyo plasma se condensó en unas redomas. Así nació Dalí. Todos los años trisiestos, Dalí vuelve a nacer y lo festeja. En este momento tiene ya 6.000. Está renaciendo en un ovni plástico.
En un escarabajo sagrado traído de las pirámides de Egipto, lleva encerrada su alma Lepidóptera, que ahora lanza a los aires. Fin de la primera parte. Descanso. Dalí nació crecido del todo, en re sostenido mayor. Y tras el preludio, el coco y un claro y políglota discurso. Aquí, Dalí. Aquí estoy porque he venido y aquí por llegar. Porque donde llega Dalí, llega instantáneamente por llegar. Dalí arriba por llegar, y por llegar es decir, c'est absolument un délire de papillon. You know, in English, this means, everybody knows, in the moment of Dalí arrive. El divino Dalí celebra su éxito con este show jaimito, muy natural. Ahora Dalí trabaja intensamente para demostrar la epigorcia del círculo. Cuenta para ello con 4 nimbos, 4 llegados de la Osa Mayor. Y con un lote de 4 delicadísimas alcachofas, 4. Escarchofas tendres y macas. Adiós. Adiós, muchachos. Y además aquí hay otro detalle muy interesante, que es que las estrellas que nos dicen explícitamente en la NASA que no se refieren a una constelación concreta, son simplemente las han colocado, digamos, sin referirse a ninguna constelación concreta, dibujan una esvástica. Esto sí que es interesante, ¿no? Dibujan una esvástica, yo interpreto, un poco junto a otros elementos de la composición, y también ellas mismas dibujan una esvástica colocada aproximadamente en cruz, ¿no? Cual encaja con todo esto, ¿no? La cruz, ¿no? Recordemos el crismón, ¿no? Tanto el crismón, el primer crismón, como el constantiniano, ¿no? Con la P, que tiene que ver con todo esto, el astro surgiendo en el vértice del encuentro de la cruz, que es el centro del cosmos, ¿no? Y luego también se percibe la esvástica en la versión simplificada, ¿no? En este caso aparecen como 3 brazos, pero el cuarto yo creo que lo han hecho con la N de la NASA, ¿no? Y más o menos ahí se percibe también que están dibujando una esvástica, quizás con 3 brazos, quizás también con 4, como en el sello inicial, y que confirma todo lo que decíamos, ¿no? Porque son las 2 S, ¿no? Las 2 S. Y ahora vamos a ver que la N justamente es una S, la N es una S abatida, ¿no? Y olvidaba decir que este sello, el principal, se llama, lo apodan la albóndiga, ¿no? En la albóndiga, por ese, yo creo que por esa bola amarilla, que es una especie de albóndiga, ¿no? Pero albóndiga en inglés se dice meatball, bola de carne, meatball, pero si lo separamos se podría leer como me at ball, yo en la bola, yo en la pelota. Por lo tanto, esto nos confirmaría lo que veníamos diciendo, es decir, parece que hemos dejado claro que los 2 astros que se ven al interior de ese firmamento son el Sol y la Luna, y sin embargo está diciendo yo en la pelota, es decir, entonces ¿dónde estoy yo? La Tierra, ¿no? Es decir, parece que se confirma todo esto, ¿no? Yo estoy en la pelota, y otra vez la inversión con la que trabajan siempre. Recordemos la pelota de golf con la que fue también muy singular en una de las misiones de la lunares del Apolo, con la que pues básicamente se ríen de todo el personal, no dicen, no os habéis entendido nada, esto no tiene nada que ver con la gravedad, la manzana no tiene nada que ver con la manzana, no cae, es un toroide, es el árbol cósmico.
La manzana es la manzana dorada, por cierto, la manzana dorada, otra vez la manzana dorada que cae del árbol del Edén, ¿no? Manzana dorada, ¿no? Porque aquí también se puede leer eso, ¿no? La manzana dorada que cae, el sol y la luna caen, ¿no? También se puede leer como la yema del huevo, ¿no? Eso lo entendió muy bien Salvador Dalí, ¿no? Los huevos cósmicos, ¿no? La yema del huevo, ¿no? De esa tierra, que es un huevo cósmico, que es una fruta, que es una manzana, que un día se madurará y, digamos, dejará que su semilla, digamos, renazca, ¿no? Muera y renazca, ¿no? La clave de los misterios, ¿no? La semilla, ¿no? La semilla del trigo o de otras, ¿no? En este caso de la manzana. La yema de huevo, pero también la órbita planetaria, perdón, la órbita de esa nave espacial está dibujada como un espermatozoide, ¿no? Eso que decíamos, ¿no? Es decir, no son astros, son sendas, son caminos que dejan los flujos etéricos. El astro se mueve donde le dejan los campos etéricos toroidales vorticiales. Y aquí nos lo están mostrando, ¿no? Es un oscilador de ondas múltiples, ¿no? En realidad, lo que solo vemos, digamos, el lado manifestado, ¿no? Que es un pedazo, por eso el trozo de carne, ¿no? Se ríen un poco de eso, ¿no? De la albóndiga, la carne picada, ¿no? La carne como la salchicha para los alemanes, ¿no? La carne para la masa, ¿no? Para la masa profana, ¿no? Y aquí se lee un espermatozoide, ¿no? El espermatozoide que fecunda el huevo, ¿no? Esa idea de que el sol fecunda a la luna, ¿no? La idea de la hierogamia de la que estamos hablando. Pero también la idea de que el sol fecunda no solo la luna, sino en general ambos la tierra, ¿no? Es decir, la tierra en última instancia como Horus, la tierra como fruto porque el ojo de Horus decimos que es el centro del cosmos, universo, tierra cóncava, pero la tierra cóncava sería Horus, es decir. Y aquí es donde enlaza lo que decíamos. ¿Por qué nos muestra Kubrick al principio en The Dawn of Man, ¿no? El amanecer del hombre, pero es The Dawn, el DNA, The Dawn y el Dan, ¿no? La tribu de los Dan, el DNA, el Dawn del hombre. El origen del hombre son los gigantes, ¿no? Tienen razón los que dicen que ha habido gigantes, ¿no? Es decir, lo que hay es involución, no evolución. Pero ojo, también hay evolución, porque lo que hay son ciclos cambiantes, alternantes de distintas cosas. Por lo tanto, no hay solo involución ni hay solo evolución. Todos tienen en parte razón. Hay que vincular todas las teorías y generar una teoría donde lo que tenemos son ciclos de ciclos, donde está interaccionando lo no manifestado con lo manifestado, y entonces en el fondo hay una cierta evolución, pero no como nos la cuentan, ¿no? Es decir, venimos de los gigantes nos hablan de un cosmos, de una tierra cóncava más pequeña, donde había menos gravedad, y luego hubo que hacerse más pequeño para sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, con cambio de ADN, con modificación de ADN o sin él, los gigantes dieron lugar a otra versión de la humanidad, ¿no? Pero lo más interesante aquí es que Kubrick nos muestra a ese gigante en la roca al lado del mono, ¿no? Enfrentado al mono como cráneo contra cráneo, ¿no? El simbolismo del cráneo, que en el fondo es el simbolismo del cráneo cóncavo, y de el ojo, el tercer ojo, que es la glándula pineal, que está en el centro del cráneo, de la misma manera que el tercer ojo de Horus, que nos lo está mostrando explícitamente Kubrick, nos está mostrando que el gigante es Horus, que el gigante tiene un ojo que es el ojo de Horus, donde nos está vinculando todos estos niveles, y luego al final hace lo mismo. El primero es el último, ¿no? El origen coincide con el fin, ¿no? El eterno retorno de lo mismo, decía Nietzsche, ¿no? Finalmente retornamos al origen, y el tiempo es una ilusión, como el espacio y la manifestación, ¿no? Porque retornamos a la no manifestación. Por lo tanto, el origen es el gigante Horus, y el final, recordemos también el mito del gigante con un solo ojo, ¿no? El mito ahora no recuerdo el nombre, que con una onda le ataca a este gigante en un ojo, ¿no? Porque ese gigante es el que ha sido demonizado para que no se comprenda, igual que como cuentan los investigadores, la Smithsonian Foundation ha eliminado todas las pruebas de gigantes para no desmontar toda la farsa de la historia que nos cuentan
en la religión académica, ¿no? Los nuevos sacerdotes, profesores de universidad, ¿no? Entonces, el ojo de Horus es el centro de la Tierra cóncava, y aquí lo muestra claramente la NASA con ese ojo de Horus en el corazón de un sol dorado que encubre al sol negro de una luz no manifestada, que es el centro vorticial toroidal, multitoroidal de todo el sistema, ¿no? Y por eso Mi at Ball, ¿no? Y luego en otro logo que no tuvo tanta, digamos que lo utilizaron desde 1975 a 1992, no sé por qué lo han dejado de utilizar, que se apodaba el gusano, ¿no? El logo gusano, que en inglés es worm. Worm es gusano, pero también hace alusión al agujero de gusano, que es justamente lo que más se parece a un vórtice, ¿no? Esa alusión de la continuidad de la energía, en esa alusión, ¿no? Porque, y aquí está claro cómo la N de la NASA en realidad es una S girada, y si las colocamos una al lado de la otra, vemos que además son dos S en dos sentidos diferentes. Por lo tanto, esas dos S son las dos serpientes del cauce hermético, los dos vórtices de la Tierra cóncava, que también es el Spiritus Sanctus, que también es el Svar Sesone, que también es Isis, y que son todas estas cosas, ¿no? Y luego los dos triángulos, que son las dos As y también las dos Vs, ¿no? Que nos han mostrado de otra manera con esa V en el logo, en los logos que he mostrado antes, ¿no? De hecho, como decía el diseñador, le hacen cambiar el logo y también le hacen cambiar el sentido de combamiento, de torsión de esa V, ¿no? De manera que hay como dos, ¿no? Y eso también es interesante porque justamente con ese pequeño detalle nos están diciendo esta duplicidad, ¿no? De hacia un lado hacia el otro lado, ¿no? Esa V, en el fondo, justamente lo que decía, es una simplificación, es una idealización, una matematización, toda esa geometría platónica, llamémosla, y también pitagórica, porque Platón es un continuador de Pitágoras, ¿no? Toda esa lógica que encontramos singularmente en el Timeo, la obra cosmogónica, cosmológica de Platón, donde por cierto se hace alusión a la X que luego se gira en los brazos y genera la esvástica, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Entonces, aquí vemos como en la NASA hay mucho más conocimiento oculto del que parece, ¿no? Y ese gusano, entonces, está haciendo alusión a lo mismo, a toda esta mecánica toroidal vorticial que está en el corazón de todo el cosmos, aunque se ha demonizado, porque con eso no se pueden calcular y es menos controlable, y entonces pues se demoniza, y ellos saben que es así, pero lo ocultan porque necesitan construir un modelo sustitutorio y vender como verdad lo que es un puro modelo matemático físico construido, digamos, y que en el fondo traiciona la verdad. Entonces, justamente las dos S, los dos triángulos, hemos hablado de todo eso al hablar de lo que parece que es el icosaedro que forma el triángulo de invierno, Sirio, Betelgeuse, Proción y Regel, ¿no? De la constelación de Orión y los dos canes, y justamente nos enseña la constelación de Orión en el sello de las misiones Apolo, que son muy importantes porque, como sabemos, pues la misión lunar ha sido una de las más importantes, ¿no? Para toda esta, digamos, propaganda, que en definitiva es lo que hacen, ¿no? Propaganda y grandes cortinas de humo para esconder proyectos secretos de geoingeniería, de modificación, etcétera, manipulación del clima. Y ahí justamente nos sacan Orión con ese sentido y la A, ¿no? La A, que es una A duplicada, porque justamente están superponiendo la constelación de Orión a la A y nos están diciendo que la A son las dos As, ¿no? Y además justamente se cruza en la A una S que supuestamente dibuja la órbita desde la Tierra a la Luna de las misiones Apolo, pero que curiosamente está duplicada esa S. Por lo tanto, tenemos las dos As y tenemos las dos S, igual que el logo de NASA, que en realidad es SASA, o habría que decir más bien ASA o SAS, de todas estas lógicas de inversión de las que venimos hablando, ¿no? Por lo tanto, la NASA es la
Asa o la Sa-As. Y ahí está claro en cómo se superpone la A con esa constelación de Orión, que en definitiva ese es el simbolismo de inversión y no todo lo que nos ha contado Robert Bauval en la teoría de la superposición de Orión, de la correlación de Orión con las 3 pirámides de Giza, que todo eso yo creo que no ha llegado al fondo de la cuestión, aunque se encuentran claves interesantes en sus obras, ¿no? Como en el último, ¿no?, Código Egipto, ¿no? Por lo tanto, las 2 As, las 2 S, los 2 triángulos, las 2 pirámides truncadas que se encuentran, toda esa lógica siempre de la inversión. Y además aquí vemos cómo el Sol y la Luna se unen, ¿no?, en el andrógino, ¿no?, la misma idea de siempre, ¿no? Es decir, el Sol se une a la Luna y dan lugar al andrógino, ¿no? La unión de los dos opuestos, ¿no? Y como sabemos que los gemelamientos son muy importantes en estas mecánicas de androgenización, ¿no?, y que los gemelamientos son muy importantes también en estos procesos de materialización de la energía y de manifestación, ¿no?, pues esto nos confirma que el Sol y la Luna son planetas gemelos, otro indicio más, ¿no?, para los que trabajamos sumando indicios y no dejándonos llevar por hechos, digamos, fabricados, que es como hacen la mayoría, ¿no? Los que trabajamos sumando muchos indicios, pues es otro indicio más de que el Sol y la Luna son planetas gemelos, ¿no?, y que justamente la misión Apolo, el dios solar que llega a la Luna, ¿no?, aquí está claramente expresado, ¿no? Lo que decimos de las 2 S y las 2 As se puede leer también porque en el fondo son 4 letras y justamente ya hemos visto que la N y la S coinciden prácticamente, ¿no?, con esa pequeña diferencia que casi refleja lo que decíamos de que las 2 serpientes vorticiales tienen que ser un poquito diferentes una de la otra para generar un giro y no el otro. Es decir, vivimos en un mundo que ya por definición gira en un sentido y no en el otro, y por eso son tan importantes los convenios rituales a la hora de los giros rituales de los que hemos hablado en otro programa, ¿no? Porque toda nuestra realidad está de alguna manera ya predeterminada por esa especie de asimetría esencial, una especie de imperfección, por llamarlo así, que caracteriza toda nuestra lógica, ¿no?, donde todo está, y de nuevo el simbolismo de los 2 ojos, de un sol que vence al otro, porque no dejan de ser más que, digamos, repeticiones de esa lógica gemelar que se da a los distintos niveles de la realidad y a los distintos niveles de la manifestación. Las 2 serpientes vorticiales no manifestadas se encuentran donde una vence ligeramente a la otra y produce un giro y no otro, y eso a su vez condiciona, ya lo hemos dicho, un plano de inclinación que son curiosamente los 60 prácticamente grados de la eclíptica, ¿no? Curiosamente Giza está en los 30 grados de latitud norte, ¿no? Es decir, todo encaja muy bien porque en el fondo esas lógicas geométricas triangulares, piramidales, octaédricas, como decimos, responden a una especie de virtualización, de idealización de toda esta mecánica vorticial, toroidal, serpentina, elíptica, espiral, helicoidal, etcétera, ¿no? Entonces, las 2 S está claro, ¿no? Hay una S que domina ligeramente a la otra, y luego pasa lo mismo con las otras 2 S, que es justamente lo que nos quieren decir con las 2 As, que las han hecho como un gusano, como una cosa que se abre, que también es como una S, ¿no? Si colocamos las 2 As abiertas a los 2 lados, tenemos las 2 serpientes espirales. Por lo tanto, las 4 letras son las 2 serpientes vorticiales y las 2 serpientes espirales, que son ya, digamos, el principio de la manifestación. Las 2 serpientes espirales que luego se multiplican, se duplican, generando distintas gemelaridades, ¿no?, y generando esa serpiente de muchas cabezas de la que nos habla el Apocalipsis de Juan, donde esas serpientes de muchas cabezas, la hidra de muchas cabezas, en el fondo es ese plano ya de la manifestación donde la hidra se abre en espiral, ¿no?, dando lugar a la manifestación finalmente Sol, Luna y la Tierra cóncava al fondo de la caída final, ¿no? Y esto parece también sugerirlo el sello conjunto de las misiones Apolo y Soyuz, ¿no?, donde vemos esa idea también casi del yin-yang, que en el fondo nos está hablando de lo mismo, ¿no? Es muy parecido a un yin-yang, pero también es muy parecido a esas 2 serpientes
espirales de las que venimos hablando, que en definitiva confluyen en un vórtice y que además pues son muy expresivas de esa confluencia del capitalismo y del comunismo en la dictadura capitalista comunista del nuevo orden mundial a la que vamos, ¿no? De manera que pues el principio y el final en el fondo coinciden, ¿no? El tiempo es una ilusión, el espacio también, todo es una ilusión en este mundo de apariencias y de físico en el que vivimos, y el andrógino Horus es el transhumano al que vamos, el andrógino Horus, fruto de estas hierogamias, de estas uniones de opuestos, pero también es el gigante del que venimos, ¿no? Caído, ¿no? Involucionado, ¿no? Y en la realidad de la que estamos, ¿no? Y entonces la imagen de Kubrick es genial, ¿no? Mostrándonos a ese gigante, pero que es Horus con el ojo, y que en definitiva el ojo es el centro del cosmos, ¿no? Y no es casualidad que uno de los genios de toda esta historia, que es Marco Rodin, en sus matemáticas vorticiales, nos dibuja el ojo de Horus encima del 9 y encima del centro, de ese centro donde se cruzan la escuadra y el compás y todas estas lógicas de cuadratura del círculo, ¿no? Cuadraturización del círculo, circularización del cuadrado, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima. Este es el auténtico huevo de Colón descubierto por Dalí hace varios siglos, y desde él, después del anuncio de su sarraceno particular, Dalí nos habla. Dalí, en el momento de salir del huevo de Leda, del huevo de los dioscuros, y en el momento de empezar el techo del Museo Dalí, que se va a erigir con la cúpula más monárquica del mundo en el corazón de Figueras. This is the real jumping and romping in every direction of my action painting. Comme Georges Mathieu, je lui avais déjà prophétisé, il faut commencer, et je vise très bien parce que je veux qu'il y ait ces espèces de choses qui coulent, qui vont après être filmées verticalement. La cosa está clara. Consiste en utilizar huevos de gallinas alimentadas con isótopos radioactivos, con lo que se consiguen unos productos cromáticos en colores primarios. Los que sobren se guardan para venderlos por Pascua, y con los otros se logran estos ensalmos pictóricos que adornarán el banderín oficial del Cadillac de gala. A la sombra del narval, el divino Dalí, al cual posiblemente le sea concedido el próximo año el almirantazgo interestelar, prosigue para Nodo sus declaraciones exclusivas. Precisamente en este lugar hago la demostración que de ese caos de manchas informes y lejanas salen como por arte de magia los dos pies de Dalí, que en vez de tocar al suelo como casi siempre están suspendidos en las nubes que coronan el Golfo de Rosas, donde se verán todos los pueblos de mi país, el Ampurdán. Això que en vidre. Y brindemos nosotros también, como lo hizo en catalán el fantasma Yeye, por la obra radiactiva e intercósmica del genial y esotérico ampurdanés.